Buenas a todos, estamos en el vídeo número 11 y en este vídeo vamos a aprender sobre ficheros. Para eso vamos a crear un archivo que sea ficheros.py y aquí es donde vamos a ir trabajando todo el código de ficheros. Para ello vamos a empezar explicando cómo se escribe en un fichero y es que en Python se hace de la siguiente manera. Primero tenemos que abrir el fichero y lo que nos va a devolver la función open es un objeto de tipo file, por lo tanto lo guardamos en la variable f. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrir el fichero, vamos a hacerlo con comillas dobles, vamos a abrir el fichero prueba.txt, por ejemplo, lo vamos a abrir para escribir y vamos a utilizar el encoding UTF-8. Este último argumento no es estrictamente necesario, pero sí que es recomendable, ya que si no se utiliza el encoding por defecto y puede ser que no queramos ese. Una vez abierto, nosotros podríamos hacer tranquilamente un f.write, por ejemplo, de la línea de esto es una prueba, al final le vamos a incluir un enter y por último tendríamos que hacer un f.close porque si no cerramos el fichero se queda abierto, por lo tanto ocupa recursos de la memoria. Esto si lo ejecutamos vamos a ver cómo se genera un fichero, aquí lo tenéis, prueba.txt y nos pone esto es una prueba. Y es que este código hemos visto que está bien y funciona, pero claro, Python recomienda hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque a la mayoría de gente normalmente se les suele olvidar cerrar el fichero, por lo tanto se queda abierto y gasta recursos de la memoria. Por lo tanto, Python recomienda hacerlo de la siguiente manera. Poner la palabra clave with, luego hacer el open, as f. Por lo tanto, esto no necesitaría esto habría que intentarlo y esto no necesitaría cerrar el fichero. Por lo tanto, esto si lo ejecutamos funciona exactamente igual, nos va a sobreescribir el fichero actual, por lo tanto si queréis lo borramos y volvemos a probar el código. Como veis nos ha generado el mismo fichero, pero esta vez hemos utilizado menos líneas de código y no ha sido necesario utilizar el f.close. Para hacer a continuación más pruebas vamos a añadir una segunda línea. Esta es la segunda línea y le vamos a meter un enter de esta manera y como veis si lo ejecutamos nos ha escrito la segunda línea en el fichero. Una vez sabemos escribir en un fichero vamos a leer de este fichero. ¿Cómo lo hacemos? Pues with open, el nombre del fichero prueba.txt, segundo parámetro la R de read en vez de la W de write y encoding UTF-8 as f. ¿Y aquí qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos por ejemplo almacenar en la variable datos un f.read que nos va a leer todo el fichero. De esta manera nosotros lo podemos imprimir, por ejemplo. Y efectivamente nos imprime correctamente todo el contenido del fichero. También lo que podríamos hacer es un print de f.readline, pero readline solo nos va a leer la primera, en este caso, la primera línea. Como veis, si nosotros hacemos otro readline, es decir, duplicamos el código, nos va a leer la primera y la segunda línea. Nos añade los enters porque nosotros le hemos añadido un enter al final a cada una, ¿no? Pero fijaos cómo va avanzando, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros no sabemos cuántas líneas tiene un fichero, esto no nos puede ser útil porque aparte que nos estamos repitiendo mucho en código, no sabemos la cantidad de líneas que tenemos que leer. Por lo tanto, para eso tenemos la solución con un bucle for y es que podemos hacer un for line o L in f. Vamos a recorrer cada línea del fichero, podemos hacer un print de L y le vamos a establecer el final a un carácter vacío, ¿no? De esta manera, como veis, nos ha escrito las dos líneas que contiene el fichero y el final nos lo ha puesto a un carácter vacío, en vez de a un contrabarra n, que es un espacio. También es muy habitual trabajar con datos en formato JSON y para ello tenemos que importar la librería JSON. Para esto hacemos import JSON y aquí podríamos trabajar con datos JSON, por ejemplo, si tenemos una lista que sea X con los elementos 1, test1 y test2, nosotros podemos hacer json.dumps X y de esta manera veríamos cómo se representa esto en el formato JSON, ¿no? Y aquí tenemos cómo se vería con formato JSON. Fijaos cómo aquí el formato JSON no soporta las comillas simples que hemos escrito nosotros, por lo tanto las sustituye como dobles. Y es que si nosotros movemos esta variable X aquí encima para tenerla accesible en estos métodos de aquí con los ficheros,
Lo que podríamos hacer es escribir directamente en el fichero con json.dump, que vamos a escribir la variable x y dónde en el fichero f. Por lo tanto, esto si lo ejecutamos, veis cómo efectivamente en el fichero f se ha escrito la variable x o el contenido de la variable x en formato de JSON. También podríamos hacer lo mismo al leer el fichero, pero de la siguiente manera. En la variable x vamos a meter un json.load que vamos a cargar el fichero f, el contenido del fichero f, en formato JSON. Por lo tanto, ahora si imprimimos la x, lo que vamos a obtener es el contenido del fichero, pero esta vez en Python. Fijaos las comillas simples, como les habíamos puesto nosotros y cómo lo ha transformado a Python. Una cosa importante de saber es que al trabajar con ficheros JSON o con datos en formato JSON, es importante incluir el encoding UTF-8 porque JSON solo soporta este encoding, ¿vale? Es importante, con ficheros de texto podéis trabajar con otro tipo de encoding, pero en JSON es importante el UTF-8. Para terminar el vídeo, lo que os voy a mostrar es cómo escribir en ficheros binarios, y es que estos son básicamente ficheros de bytes, ¿no? Que no son legibles para nosotros, pero sí para la máquina. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Importante, tenemos que borrar esto, que no lo vamos a utilizar. Esto tampoco lo vamos a utilizar y esto de aquí tampoco. Por lo tanto, esto lo vamos a comentar momentáneamente. Y es importante añadir una B detrás de la letra que indica lo que vamos a hacer, en este caso escribir. El encoding lo quitamos porque no podemos especificar encoding para los ficheros binarios. Esto sería un .dat, por ejemplo, que es un tipo de fichero binario. Lo que tenemos que hacer para escribir en un fichero binario es no complejo, pero no es como para estar escribiendo nosotros manualmente, ¿no? Pero para enseñaros una demostración voy a escribir el string hello en formato binario. Para esto voy a guardar en una variable texto binario, y aquí lo que vamos a guardar es en formato binario el siguiente texto. Como veis, escribir en binario no es para escribirlo manualmente, sino que es la máquina la que lo debe escribir normalmente. Y de esta manera hacemos un f.write texto binario y como veis se escribiría un fichero .dat que pone hello. Si nosotros lo que queremos hacer es leer, de nuevo vamos a quitar el encoding, le vamos a añadir una B detrás de la R y lo que vamos a hacer es f.read y lo vamos a almacenar en una variable texto binario también. Y lo podemos imprimir. También hay que cambiar la extensión del fichero, en este caso es .dat. Por lo tanto, como veis, nos imprime en binario, ¿no? Python lo representa así, pero en realidad lo que nos está devolviendo es texto en binario, como puede ser este de aquí, ¿no? Dicho esto, espero que haya quedado todo claro. Hemos aprendido a cómo escribir y leer en varios tipos de ficheros o con varios tipos de datos, en ficheros de texto, en ficheros tipo binario, y con JSON también hemos aprendido a utilizar un poco la librería de JSON. Por lo tanto, cualquier duda ya sabéis por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.